Señor Presidente de la República, señoras y señores representantes de las autoridades parlamentarias y gubernamentales, institucionales y políticas del Líbano, señoras y señores jefes de la misión diplomática, beatitudes, responsables religiosos, queridos hermanos en el episcopado, señoras y señores, queridos amigos, Shalom Aleikum. Con estas palabras de Cristo deseo saludaros y agradeceros vuestra acogida y vuestra presencia. Agradece al presidente no solamente sus cordiales palabras, sino también por haber permitido este encuentro. Acabo de plantar con usted ese cedro del Líbano, símbolo de vuestro país. Al ver este arbolito y las atenciones que necesitaría para fortalecerse y llegar a extender majestuosamente sus ramas, pienso en vuestro país y en su destino, en los libaneses y en sus esperanzas, en todas las personas de esta región del mundo que parece conocer los dolores de un alumbramiento sin fin. He pedido a Dios que os bendiga, que bendiga al Líbano, a todos los habitantes de esta región que han visto nacer grandes religiones y nobles culturas. ¿Por qué ha elegido Dios esta región?, se pregunta. ¿Por qué vive en la turbulencia? Pienso que Dios la ha elegido para que sirva de ejemplo y para que dé testimonio de cara al mundo de la posibilidad que tiene el hombre de vivir concretamente su deseo de paz y de reconciliación. Esta aspiración está inscrita desde siempre en el plan de Dios que la ha grabado en el corazón del hombre. Me gustaría hablar con vosotros de la paz, pues Jesús ha dicho Salam Aleikum. Un país rico ante todo por las personas que viven en su seno. Su futuro depende de cada una de ellas y de su conjunto y de su capacidad de comprometerse en la paz. Este compromiso solo será posible en una sociedad unida. Sin embargo, la unidad no es uniformidad. La cohesión de la sociedad está asegurada por el respeto constante de la dignidad de cada persona y su participación responsable según sus capacidades, aportando lo mejor que tiene. Con fin de asegurar ese dinamismo necesario para construir y consolidar la paz, hay que volver incansablemente a los fundamentos del ser humano. La dignidad del hombre es inseparable del carácter sagrado de la vida del Creador que nos ha dado. En el designio de Dios, cada persona es única e irreemplazable. Viene al mundo en una familia que es el primer lugar de la humanización y sobre todo la primera que educa la paz. Para construir la paz, nuestra atención debe dirigirse a la familia para facilitar su cometido y apoyarla, promoviendo de este modo por doquier una cultura de la vida. La eficacia, compromiso por la paz depende de la concepción que el mundo tenga de la vida humana. Si queremos la paz, defendemos la vida. Esta lógica no solamente descalifica la guerra y los actos terroristas, sino también todo atentado contra la vida del ser humano, criatura querida por Dios. La diferencia a la negación de lo que constituye la verdadera naturaleza del hombre impide que se respete esta gramática que es la ley natural inscrita en el corazón humano. Le han interrumpido al Papa con la gracia, la grandeza y la razón de ser de toda persona solo se encuentra en Dios. Así el reconocimiento incondicional de la dignidad de todo ser humano, de cada uno de nosotros, y la del carácter sagrado de la vida comportan las responsabilidades de todos ante Dios. Por tanto, debemos unir nuestras fuerzas para desarrollar una sana antropología
que integre la unidad de la persona. Sin ella no será posible construir la paz verdadera. Aún siendo más evidentes en los países que sufren conflictos armados, esas guerras llenas de vanidad y de horror, los atentados contra la integridad de la vida de las personas existen también en otros países. El desempleo, la pobreza, la corrupción, las distintas adicciones, la explotación, el tráfico de todo tipo, el terrorismo, comportan, además del sufrimiento inaceptable de los que son víctimas, un deterioro del potencial humano. La lógica económica y financiera quiere imponer sin cesar su yugo y hacer que prime el tener sobre el ser. Pero la pérdida de la vida humana es una pérdida de la humanidad entera. Esta es una gran familia de la que todos somos responsables. Ciertas ideologías, cuestionando directa o indirectamente, incluso legalmente, el valor inalienable de la persona y el fundamento natural de la familia, socavan las bases de la sociedad. Debemos ser conscientes de estos ataques contra la construcción y la armonía de vivir juntos. Solo una solidaridad efectiva contribuye al antídoto de todo esto. La solidaridad para rechazar lo que impide el respeto de todo ser humano, solidaridad para apoyar las políticas y las iniciativas que actúan para unir a los pueblos de modo honesto y justo. Es grato ver los gestos de colaboración y el verdadero diálogo que construye una nueva manera de vivir juntos. Una mejor calidad de vida y de desarrollo integral solo es posible compartiendo las riquezas y las competencias, respondiendo la identidad de cada uno, respetándolas. Pero en un modo de vida como este, compartido, sereno, dinámico, únicamente es posible confiando en el otro, quien quiera que sea. Hoy las diferencias culturales, sociales, religiosas deben llevar a vivir un tipo nuevo de fraternidad, donde lo que une es justamente el común sentido de la grandeza de toda persona y el don que representa para ella misma, para los otros y para la humanidad. En esto se encuentra el camino de la paz. En ello reside el compromiso que se nos pide. Ahí está la orientación que debe presidir las opciones políticas, económicas, en cualquier nivel y a escala mundial. Para abrir las generaciones futuras un porvenir de paz, la primera tarea es la de educar en la paz, para contribuir en una cultura de paz. La educación en la familia o en la escuela debe de ser sobre todo la educación en los valores espirituales que dan la transmisión de saber en las tradiciones de cada cultura su sentido y su fuerza. El espíritu humano tiene el sentido innato de la belleza, el bien, la verdad. En el sentido, es el sello de lo divino, la marca de Dios en él. De esta aspiración universal se desprende un concepto moral sólido, justo, que pone siempre a la persona en el centro. Cette aspiration universelle découle d'une conception morale ferme et juste qui place toujours la personne au centre. Pero el hombre solo puede convertirse al bien de manera libre, ya que da dignidad al hombre. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. La tarea de la educación es la de acompañar la maduración en la capacidad de tomar opciones libres y justas que puedan ir
a contracorriente de las opiniones dominantes, de las modas, las ideologías políticas y religiosas. Este es el precio de la implantación de la cultura de la paz. Evidentemente hay que desterrar la violencia verbal o física. Esta es siempre un atentado contra la dignidad humana, tanto del culpable como de la víctima. Además, valorizando las obras pacíficas y su influjo en el bien común, se aumenta también el interés por la paz. Como atestigua la historia, tales gestas de paz tienen un papel considerable en la vida social nacional e internacional. La educación en la paz formará así hombres y mujeres generosos y rectos, atentos a todos y de modo particular a las personas más débiles. Pensamientos de paz, palabras de paz, gestos de paz crean una atmósfera de respeto, honestidad y cordialidad, donde las faltas y las ofensas pueden ser reconocidas con verdad para avanzar juntos hacia la reconciliación. Que los hombres de Estado y los responsables religiosos reflexionen sobre ello. Debemos ser conscientes de que el mal no es una fuerza anónima que actúa en el mundo de modo impersonal o determinista. El mal, el demonio, pasa por la libertad humana, por el uso de nuestra libertad. Busca un aliado, el hombre. El mal necesita de él para desarrollarse. Así, también, transgredido el primer mandamiento, el amor a Dios trata de pervertir el segundo, el amor al prójimo. Con él, el amor al prójimo desaparece en beneficio de la mentira y la envidia, del odio y de la muerte. Pero es posible no dejarse vencer por el mal y vencer el mal con el bien. Estamos llamados a la conversión del corazón. Sin ella, las tan deseadas liberaciones humanas defraudan, pues que se mueven en el reducido espacio que conduce la estrechez del espíritu humano. Su dureza, sus intolerancias, sus favoritismos, sus deseos de revancha y sus pulsiones de muerte. Se necesita la transformación profunda del espíritu y el corazón para encontrar una verdadera clarividencia e imparcialidad, el sentido profundo de la justicia y el bien común. Una mirada nueva y más libre hará que sea posible analizar y poner en cuestión los sistemas humanos que llevan a un callejón sin salida con la finalidad de avanzar teniendo en cuenta el pasado, con sus efectos devastadores, para no volver a repetirlo. Esta conversión que se requiere es exaltante, pues abre nuevas posibilidades al despertar los innumerables recursos que anidan en el corazón de tantos hombres y mujeres, deseos de vivir en paz y dispuestos a comprometerse por ella. Pero es particularmente exigente. Hay que decir no a la venganza. Hay que reconocer las propias culpas, aceptar las disculpas sin exigirlas y, en fin, perdonar. Puesto que solo el perdón ofrecido y recibido pone los fundamentos estables de la reconciliación y la paz de todos. Solo entonces podrá crecer el buen entendimiento entre las culturas y las religiones, la consideración sin conmiseración de unos por otros, el respeto de los derechos de cada uno. En el Líbano, el cristianismo y el islam habitan al mismo tiempo espacios en siglos. No es raro ver en la misma familia dos religiones,
Si en una misma familia es posible, ¿por qué no puede ser con respeto en el conjunto de la sociedad? Lo específico de Oriente Medio se encuentra en la mezcla de diversos componentes. Es cierto que se han combatido desgraciadamente entre sí. Una sociedad plural solo existe en el respeto recíproco, con el deseo de conocer al otro y del diálogo continuo. Este diálogo entre los hombres es posible únicamente siendo conscientes de que existen valores comunes a todas las grandes culturas, porque están enraizadas en la naturaleza de la persona humana. Estos valores no están como subyacentes, manifiestan los rasgos auténticos y característicos de la humanidad. Pertenecen a los derechos de todo ser humano. Con la afirmación de su existencia, las diferentes religiones ofrecen una aportación decisiva. No olvidemos que la libertad religiosa es el derecho fundamental del que dependen muchos otros. Profesar y vivir libremente la propia religión sin poner en peligro su vida y su libertad ha de ser posible para cualquiera. La pérdida o el debilitamiento de esa libertad priva a la persona del derecho sagrado a una vida íntegra en el plano espiritual. La así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, sino que a veces incluso las reafirma. Y sin la apertura a lo trascendente, que permite encontrar respuestas a los interrogantes de su corazón sobre el sentido de la vida y la manera de vivir moralmente, el hombre se hace capaz de actuar con justicia y de comprometerse por la paz. La libertad religiosa tiene una dimensión social y política indispensable para la paz. Ella promueve una coexistencia y una vida armoniosa a causa del compromiso común al servicio de causas nobles y de la búsqueda de la verdad, que no se impone por la violencia, sino por la paz, la fuerza de la dignidad, de la misma verdad, la verdad que está en Dios, puesto que la creencia vivida lleva invariablemente al amor. La creencia auténtica no puede llevar a la muerte. El artífice de la paz es humilde y justo. Los creyentes tienen hoy, por tanto, un papel esencial en el testimonio de la paz que viene de Dios y que es un don que se da a todos en la vida personal, familiar, social, política y económica. No se puede consentir que el mal triunfe por la pasividad de los hombres de bien. Sería peor que no hacer nada. Esta reflexión sobre la paz, la sociedad y la dignidad de las personas, sobre los valores de la familia y la vida, sobre el diálogo y la solidaridad, no pueden quedar como el simple enunciado de ideas, pueden y deben de ser vividas. Estamos en el Líbano y aquí es donde pueden hacerse vivir. El Líbano está llamado ahora más que nunca a ser un ejemplo. Políticos, diplomáticos, religiosos, hombres y mujeres del mundo y de la cultura, os invito pues a dar testimonio con valor en vuestros entornos a tiempo y a destiempo, de modo que Dios quiere la paz, que Dios nos confía la paz. Salam alaikum, dice Cristo, que Dios os bendiga. Gracias.